La inflación, por lo general, es algo que ocurre cuando existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, lo que origina, a su vez, pues un incremento generalizado de todos estos y por ende, la pérdida del valor real de la moneda. Pero en Venezuela hay muchos otros factores que también influyen en el comportamiento inflacionario y cuyo impacto queremos que usted observe a continuación. Cifras del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadísticas arrojan los siguientes índices de inflación en nuestro país durante los últimos 5 años. En 2011 se registró una inflación anualizada de 27,6%, un 0,7% por encima de la inflación registrada en 2010, que se ubicó en 26,9%. Para el 2012 la inflación cerró en 20,1%, es decir, hubo una reducción. Ese año Venezuela tuvo la menor inflación en 4 años. Pero luego, para el 2013 la inflación cerró en 56,2%, llegando a ser la más alta en el país desde 1996. Para el 2014 la tendencia de la inflación fue a seguir subiendo. Ese año finalizó con un índice inflacionario de 68,5%, comportamiento que empeoró para el año 2015, año en el cual, según información del Banco Central de Venezuela, el país tuvo la inflación más alta registrada en la historia, 180,9%. Aunque fuentes extraoficiales revelan que para ese año, la cifra de la variación acumulada fue de 270,7%. Cifras en su mayoría ofrecidas por el Banco Central de Venezuela, pero todos conocemos que según algunos analistas económicos también existen otras cifras que pues ya habría allí que analizarlas también. Nos acompaña hoy para conversar sobre este tema y sobre todo para escuchar sus propuestas de cómo podemos solucionar esta situación económica. El economista Luis Brusco, él es profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, además fue investigador de Economía del Banco Central de Venezuela desde el año 1977 hasta el año 2002, y también lo acompaña César Aristimuño, él es economista, presidente de la firma Aristimuño Herrera y Asociados, también pues fue seleccionado el año pasado entre los 100 mejores gerentes de Venezuela por la revista Gerente por su desempeño y trayectoria. Vamos a hablar de la inflación, que es algo que, digamos, con lo que el venezolano está muy familiarizado, porque es lo que nos pega directamente en el bolsillo. ¿Cuáles son esos otros factores, aparte del comportamiento del mercado, que determinan la inflación en Venezuela? Licenciado. Como bien lo dijiste en la introducción, buenos días, la inflación básicamente es un problema de desequilibrio de los mercados, producto de un exceso de demanda con respecto a la producción de bienes y servicios. En Venezuela, sin duda, sobre todo en los últimos 3 años, se ha incrementado considerablemente la demanda de bienes y servicios producto de una emisión monetaria, es decir, de que el Banco Central, justamente estimulado por el sector público, particularmente por las necesidades de financiamiento de PDVSA, y previa intervención del gobierno, viene inyectando recursos monetarios excesivos en la economía que alimenta la demanda de bienes y servicios. Pero por otro lado, nosotros llevamos aproximadamente unos, diríamos, 8 años aproximadamente, con una política económica, es decir, con medidas del gobierno que vienen afectando seriamente la producción. Es decir, no solamente que se alimenta la demanda, sino que por otro lado, la oferta se ha quedado restringida por el hecho de que ha habido una política económica que definitivamente eleva el riesgo de producir. Esa política económica se puede resumir en el sentido siguiente, es decir, el gobierno ha venido interviniendo muchas empresas, expropiando, nacionalizando algunas empresas y sobre todo un extremo control de precios que desincentiva definitivamente la producción por el hecho de que obliga a los empresarios a producir a costos muy próximos o por encima de los precios de los bienes y servicios. No hay libertad de mercado. Así es. Ahora, ¿qué ganaríamos controlando la inflación? Pues muchísimo, sin duda. Uno de los principales problemas económicos que afecta a la sociedad venezolana y en términos generales al consumidor es definitivamente la inflación. Porque la inflación pues es como
un ladrón invisible que no puedes ver, que se te mete en el bolsillo y que pues te extrae parte de lo que tienes como dinero para poder comprar. Por lo tanto, pues la inflación definitivamente es un mal. De los grandes males de la economía, la inflación pudiéramos señalar que es el principal, porque te afecta de manera directa al consumidor, te afecta de manera directa a la población venezolana. Y bien sabemos que desde el punto de vista económico, Venezuela pues se encuentra lideralizando a nivel mundial ese indicador, lamentablemente. El tema de la inflación es un tema quizás de los mayores retos que tiene el gobierno para solucionar. El gobierno no ha dado indicios hasta el momento de cómo enfrentar ese flagelo, de cómo solucionarlo. Ahora bien, el problema de la inflación, sin duda, está moldeado dentro de un modelo económico que está rigiendo al país, fundamentado básicamente en una economía centralizada, en una economía planificada desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista del consumo. Ese modelo requiere enormes demandas de recursos, enormes demandas de dinero que obligan prácticamente al gobierno a tener que estar colocando dinero de manera permanente en la calle, utilizando en buena parte al Banco Central para pues, que financie parte de esas necesidades del gobierno ante una producción que realmente pues, viene cayendo de manera profunda, sobre todo a nivel nacional, porque debemos de recordar que buena parte del modelo que ha estado implementándose en el gobierno desde hace muchos años y que todavía no sabemos al final hacia dónde se va a dirigir finalmente esto, es que buena parte de la oferta nacional, entiéndase, de lo que el consumidor conseguía en los supermercados, en los anaqueles, en los estantes, venía prácticamente pues, de origen importado, porque había suficientes recursos en el país, suficientes divisas en el país que permitían importar, ante lo cual a los efectos del consumidor no se sabía cuánto daño se le estaba haciendo al aparato productivo interno, porque era a los efectos del consumidor, eso no era importante, porque él conseguía todo lo que necesitaba a nivel de los anaqueles. Hoy por hoy, cuando la crisis definitivamente se desnuda, ya podemos ver que no tenemos dólares para importar y que además la producción está en niveles mínimos, que es una de las causas del gran desabastecimiento del país. ¿Controlar la inflación ayudaría en algún momento a garantizar además la competitividad de nuestros productos en los mercados, en el mercado nacional e internacional? Sí, fíjate, Natalie. Tú mencionabas los costos de la inflación anteriormente, sobre todo los resumiste en el hecho de que efectivamente la inflación destruye la capacidad de compra de la moneda nacional, ¿no? Pero tienes otros efectos que completan un cuadro de crisis preocupante. ¿Cuáles son esos efectos? En primer lugar, desestimula el ahorro, ¿no? Sin ahorro no hay inversión. Claro, la gente ahorita prefiere irse a comprar algo y tenerlo guardado en la alacena de repente porque la semana que viene puede costar hasta el doble. Así es. Pero si tú combinas ese fenómeno que destruye la capacidad de compra de la moneda con el hecho de una política cambiaria que mantuvo o que mantiene por mucho tiempo un tipo de cambio excesivamente apreciado, excesivamente barato, ¿no? Pues sencillamente lo que estás estimulando a los venezolanos a destinar su demanda de bienes y servicios a productos, a compra de productos extranjeros, de tal manera que aumenta considerablemente las importaciones. Y como bien lo decía César, ¿no? Efectivamente el fenómeno se tradujo en eso. Como efectivamente estábamos en Venezuela y nos tocó un periodo de ingresos petroleros excesivos, pues teníamos las arcas llenas de reservas internacionales, así que quienes diseñaban la política económica no les importó de ninguna manera destruir el aparato productivo nacional porque sencillamente lo sustituía con productos importados. Ahora, ¿qué es lo indispensable para combatir entonces la inflación? Lo indispensable es, primero, reducir el déficit fiscal, el excesivo de gasto del gobierno y sobre todo financiado con el Banco Central. Pero eso pasa por resolver el problema de PDVSA. No podemos dejar de lado el problema de PDVSA. ¿Por qué surge ese fenómeno? Al mantener el tipo de cambio muy bajo, pues sencillamente, y la inflación creciendo, pues PDVSA, como toda empresa, vende al Banco Central los dólares en bolívares, por supuesto, a precios muy bajos, así que las arcas o las finanzas de PDVSA se ven afectadas, de tal manera que estamos en presencia de una empresa que hace mucho tiempo viene asomando una imposibilidad de financiar su capital de trabajo. El gobierno ya tomó algunas medidas, entre ellas el ajuste de los precios de la gasolina.
¿Cómo reciben ustedes esto, pues en virtud de que es una medida que se intenta reparar de algún modo la situación económica por la que atravesamos? Permíteme añadir, con relación a la pregunta de cómo solucionar el problema de la inflación, un elemento adicional, pues, a lo que ya ha señalado Luis, que es definitivamente la solución al problema de la inflación en Venezuela viene dado por una combinación de un manejo adecuado de la política monetaria con una oferta de bienes y servicios de manera importante desde el punto de vista interno. Okay. O sea, el problema de la oferta nacional es clave, es fundamental. Sin ello no habrá posibilidades, no solo de solucionar el problema de la inflación, sino tampoco habrá posibilidad de llenar los anaqueles y tener suficientes bienes para que los consumidores puedan satisfacer sus necesidades. Ahora bien, con el tema de la gasolina. La gasolina ya dejó de ser un tabú para los venezolanos como lo era definitivamente hasta hace poco tiempo. ¿Era prioritario aumentar el precio de la gasolina para mejorar la situación económica del país? No tanto para solucionar la situación económica del país, era definitivamente una decisión que había que tomar, que el gobierno la ha tomado y que la aplaudimos como tal. Okay. Pudiéramos considerar que no es suficiente, pero el hecho cierto es que esa decisión fue una decisión favorable. Okay. Ahora bien, el tema viene dado es en de qué manera te soluciona eso los problemas definitivamente del país, porque al final eso son medidas de carácter fiscal, son medidas de carácter que lo que hace pues el gobierno es buscar recursos para solucionar los problemas internos, pero que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la sociedad, al contrario, es un agravante. ¿Por qué? Porque ahora pues llenar un tanque definitivamente requiere mucho más bolívares que lo que existía anteriormente. Uno de los grandes problemas que tiene PDVSA y que ha tenido PDVSA es justamente el financiamiento de la gasolina o el subsidio a la gasolina. El gobierno va a recibir sumas muy importantes de bolívares de manera diaria por el aumento de la gasolina. La gran pregunta que habría que hacer allí es que hacia dónde se van a dirigir esos recursos. Siendo PDVSA el que está subsidiando esos recursos, esa fuente de ingresos debería ir a PDVSA para solucionar en parte el flujo de caja negativo que tiene PDVSA, que se ha venido apalancando con recursos del Banco Central de Venezuela. Pero son ingresos que ahora van destinados al fondo de misiones, grandes misiones y micromisiones. ¿Cómo impacta esto en la resolución del problema económico en el que está inmerso el país? De eso vamos a hablar al regreso.